Se comenzó a estudiar en el siglo XIX, cuando los ejes de los ferrocarriles empezaron a fallar, después de un tiempo en servicio, por las cargas pesadas de los mismos. A pesar de estar hechos de acero, presentaban fallas en su estructura, como si fuesen hechos de materiales débiles. En 1843 se publicó un estudio en donde se postulaba el material de los ejes se había cristalizado y se volvió frágil, debido a la fluctuación de los esfuerzos. Así es. Hablaremos sobre la fatiga de los materiales. La fatiga de los materiales se refiere a un fenómeno por el cual la ruptura de los materiales bajo cargas dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que con cargas estáticas, aunque es un fenómeno que, sin definición formal, era reconocido desde la antigüedad. Este comportamiento no fue de interés hasta la Revolución Industrial. Como fue mencionado antes, en el siglo XIX se comenzó a producir las fuerzas necesarias para provocar la ruptura de los materiales con cargas dinámicas muy inferiores a las necesarias en el caso estático, y a desarrollar métodos de cálculo para el diseño de piezas confiables. Este no es el caso de materiales de aparición reciente, para lo que es necesaria la fabricación y el ensayo de prototipos. La fatiga de los materiales es un proceso de daño que se produce en los elementos mecánicos cuando se someten a cargas variables, incluso aunque éstas sean varias veces inferiores a las que se produciría la rotura ante una carga constante. Puede definirse como un proceso de estructural permanente progresivo y localizado que produce en algún punto del material sujeto a condiciones que producen tensiones y deformaciones fluctuantes, y que puede terminar en la aparición de grietas y fracturas completas después de un número suficiente de fluctuaciones. Algunos ejemplos de fallo por fatiga se pueden encontrar en la multitud de sistemas mecánicos, desde los ferrocarriles hasta los aviones, pasando por automóviles, barcos y diversos tipos de máquinas empleadas en la industria. En los últimos años son también frecuentes los fallos por fatiga en equipos electrónicos, sometidos a variaciones de temperatura. Los ciclos térmicos generan tensiones variables en los materiales que producen un daño progresivo. Una característica de los fallos por fatiga en su espontaneidad, ya que normalmente se producen de forma repentina, sin dar tiempo para tomar medidas que lo eviten, con las consecuencias de un caos. Una idea de la importancia del fenómeno nos la da el hecho que aproximadamente 3 de cada 4 fallos mecánicos producidos en las máquinas y vehículos de distinto tipo son debido a la fatiga de los materiales. Se dice que el proceso es permanente, porque excepto en sus inicios, es posible reparar el material mediante algún tipo de tratamiento. Igualmente, el proceso es progresivo porque el daño aumenta al aumentar el número de ciclos de carga. El proceso se inicia normalmente en zonas muy localizadas en las que hay algún tipo de discontinuidad geométrica en el elemento, como son taladros, marcas producidas por algún golpe o cambios de diámetro. Aunque lo determinante en el proceso son las tensiones y deformaciones producidas por las cargas aplicadas al elemento que se trate. En lo que sigue, para simplificar, que se utilizará en términos de cargas, para referirnos a solicitaciones que producen la fatiga. El número de fluctuaciones de las cargas necesarios para producir la rotura del elemento depende del nivel de carga aplicada. Esto puede ser desde varias decenas o centenas de ciclos, como ocurre cuando se intenta romper un alambre de poco diámetro doblándolo alternativamente en uno y otro sentido hasta su rotura, hasta cientos de miles de millones de ciclos con niveles de carga más bajos. En general, la mayoría de los materiales hay un nivel de tensión generadas por las cargas por debajo de la cual se produce daño por fatiga, en lo que se le conoce como límite de fatiga del material. La falla mecánica puede caracterizarse por grietas, fisuras o ruptura completa después de fluctuaciones. Observando la dependencia del material, se puede decir que la fatiga es local, progresiva y acumulativa. El análisis de fatiga exige que el analista o experimentalista utilice las siguientes informaciones: geometría de componente, cargas aplicadas y propiedades de los materiales. Con esta información y una metodología adecuada, se obtiene la vida o durabilidad de los componentes. Un dato importante es la propiedad de un material, que es obtenida a través de ensayos. Hay 3 propiedades del material principales: vida en función de tensión nominal, vida en función de deformación local y la relación tensión-deformación cíclica. La primera viene dada por una curva denominada SN, tensión vida.
La propiedad del material de vida en función de la deformación local está dada por una curva llamada EN, epsilon n. Del mismo ensayo se obtiene la curva tensión de formación cíclica del material. El uso de herramientas CAE permite la evaluación de vida de estructuras en etapas iniciales de proyectos, en fase de detalles, en fase de ensayo y prototipos del componente, y más tarde para la estructura en servicio. Con esto, el análisis se vuelve muy útil para entender comportamientos y estimar la vida en fatiga de estructuras. Este análisis permite evaluar si las fallas ocurrirán y tomar decisiones que las eviten. Para concluir, mientras más sean sometidos los materiales a su fatiga, perderá su capacidad de volver a su estado inicial, provocando así su ruptura. La ruptura por fatiga se produce porque las pequeñas cargas cíclicas provocan pequeñas grietas a niveles microscópicos, dando así que ya no puedan soportar la tensión, provocando su ruptura.